¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. Damos inicio a la entrevista del día de hoy. Se encuentra en el estudio la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora estatal del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenido, doctora. Gracias. Buenos días, Robert. Gracias por invitarme. Para nosotros siempre es un placer, doctora, tenerla por acá para conversar acerca de estos temas tan interesantes. El día de hoy, doctora, quisiera centrar en la entrevista hablando de la LOGNA, una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que arriba a 25 años. Me gustaría que nos indicara de forma introductoria de dónde nace la necesidad de promulgar esta ley y cuál es el objetivo principal. Sí, bueno, mira, hoy estamos cumpliendo 25 años. La LOGNA cumple 25 años y la historia es que, bueno, en Venezuela existía una ley tutelar del menor. A lo mejor tú eres muy joven, no habías escuchado mucho sobre el tema, pero evidentemente aquí había una ley en la que los niños, niñas y adolescentes eran objetos, eran personas que no tenían derecho o tenían algunos derechos que se garantizaban, no obstante, sus mecanismos de protección no estaban ajustados a las normas internacionales. En el año 90, Venezuela suscribe y ratifica la Convención de los Derechos del Niño, y que es un instrumento internacional que protege y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, que solo Estados Unidos es el único país del mundo que no ha firmado la convención, ¿no? Valga el paréntesis. Y bueno, Venezuela firma, luego la ratifica y una vez que ratifica ese documento internacional, se compromete a adecuar las normas internas. Entonces tenía que revisar la ley tutelar del menor para adecuarla a la convención. Esa consulta o ese trabajo conllevó a distintos espacios de participación de personas que estaban involucradas con el tema de la infancia, con niños, niñas y adolescentes que participaron en esas consultas, y en el año 98 se sanciona la ley, ¿no? O sea, la LOGNA, que es Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, bueno, entra ahí en una vacatio ley y en el año 2000, el 1 de abril del año 2000, el presidente Hugo Chávez Frías promulga la ley. La promulgación de la ley significó un hito importante para Venezuela en materia de protección a la infancia y a la adolescencia. ¿Por qué? Porque, bueno, cambia la mirada que hay sobre los niños, niñas y adolescentes y dice, ya tú no eres un objeto, tú eres un sujeto. Tú eres un sujeto que tienes, además de una integridad física, tienes pensamiento, tienes participación, tienes derechos, tienes incluso una mirada de protección integral. Y ahí cambia, porque bueno, había en la ley anterior había una mirada de protección como objeto, y en esta ley aparece el término de protección integral, que no es más ni menos que tener una perspectiva de garantía de derechos de manera integral. Es decir, no vemos a los niños como personas en minusvalía, o como personas que no opinan, o como personas que no piensan. Así es. Y eso hasta ahora es como el mayor avance, cómo nosotros hemos cambiado como sociedad la mirada y la atención a nuestros niños y niñas adolescentes. Así es, precisamente eso quería consultarle. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva en los derechos del niño y adolescente a lo largo de estos 25 años después de la promulgación de la LOGNA como tal? Sí, bueno, a ver, hay como varias miradas, ¿no? Una mirada, la LOGNA establece una corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia. Y dice, bueno, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene una mirada en relación a la atención de los niños, niñas y adolescentes, porque el niño está en un entorno familiar. Ese entorno familiar debe garantizar los derechos en ese ámbito, en ese espacio. Y eso significa que la mirada sobre el niño no es, lo decía hace un momento, no es un tema de minusvalía, de bueno, como él está pequeño, él no opina, o como él está pequeño, pues no me interesa lo que siente o lo que piensa, sino que
ahora tenemos una mirada mucho más participativa, mucho más de proteccionista, es decir, cómo nosotros garantizamos, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a la recreación, a la educación, y es el trabajo de la familia, es como nosotros como familia garantizamos que los niños y niñas estén escolarizados, por ejemplo, o que si tienen alguna condición física sean atendidos adecuadamente. Entonces, bueno, la familia tiene una mirada, la comunidad tiene una mirada, y esa mirada tiene que estar dirigida a que necesitamos atender a los niños y niñas desde la comunidad. ¿Cómo nos organizamos para que si hay alguna situación, por ejemplo, en relación a la integridad, bueno, se atienda desde el punto de vista colectivo, como comunidad? Porque los niños y niñas están en el entorno familiar y luego en el entorno comunitario, es lo más cercano al niño y a la niña y al adolescente. Y entonces, ¿cómo trabajamos para garantizar sus derechos, para escucharles, para protegerlos? Y luego el Estado tiene otra mirada. Esa mirada es una mirada proteccionista, una mirada garantista, que está respaldada por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Nacional, y además que lo ratifica la Constitución a partir de la LOGNA. Entonces, bueno, el Estado tiene por mandato legal la obligación de conformar un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Así es, doctora. ¿Existen desafíos que el IDEGNA haya enfrentado a la hora de implementar la LOGNA como tal en la actualidad? Sí, bueno, fíjate, en ese sistema que les comentaba está el IDENA. El IDENA es el órgano rector en materia de políticas públicas, le corresponde el tema de atención en materia de adopción, y tiene unos roles importantes porque es la institución o es el órgano que articula todo el sistema para que se garanticen los derechos. Y ese es el reto más importante para el IDENA desde mi perspectiva, en esta responsabilidad que tenemos desde hace poco, y es cómo nos juntamos y cómo trabajamos de manera articulada para dar respuesta efectiva, para dar respuesta eficiente, para además tener la certeza que las acciones que nosotros tengamos impactan favorablemente la vida de los niños, niñas y adolescentes, desde cualquier perspectiva. Cómo nosotros nos organizamos para que, por ejemplo, el tema de la garantía del derecho a la integridad se cumpla, o cómo nos juntamos para, por ejemplo, trabajar en torno al tema de la salud, cómo nos articulamos con los órganos que les corresponde el tema de la salud y hacemos mucho más proteccionista, mucho más garantista, mucho más eficiente la atención a los niños, niñas y adolescentes, y así todos los derechos. O sea, desde la integridad, desde el derecho a la participación, que creo que es también un desafío importante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, somos adultos céntricos. La mirada del mundo está puesta en lo que dice el adulto, en lo que piensa el adulto, en lo que opina el adulto y en lo que decide el adulto. Así es. Y es un desafío que nosotros y nosotras, como mamás y papás, como familia, como comunidad y como Estado, les escuchemos. Creo que también ese cambio de perspectiva en 25 años pues ha cambiado un poco, pero todavía falta mucho. Así es, hablamos de los desafíos, tal vez ahora los logros, el logro más destacado que ha obtenido entonces el IDENA a través del ejercicio de la LOGNA como tal. Sí, yo no solamente diría los logros del IDEGNA, yo diría los logros del Estado venezolano, porque la LOGNA establece un sistema de protección, y ese sistema, por ejemplo, tiene tribunales especializados que están constituidos, tiene fiscalías especializadas que están constituidas, tiene defensa pública, la Defensoría del Pueblo también tiene un rol importante en materia de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay como unas instituciones nacionales que atienden toda la problemática en ese tema. Pero además de eso, la LOGNA le da unas competencias muy especiales a los municipios. Y allí es importantísimo nosotros valorar el esfuerzo de las alcaldías, del Estado Lara y bueno, del país, para materializar el sistema en cada municipio. Por ejemplo, en cada municipio del país hay un Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que atiende los casos colectivos y difusos. Pero además hay un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que atiende y dicta medidas administrativas cuando hay una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
están las defensorías de niños, niñas y adolescentes, y ahora se suman los comités de protección, que son instancias del poder popular que deben trabajar en función de alertar cuando hay una situación de vulneración de derechos de niñas y adolescentes y trabajar articuladamente con los órganos del sistema para garantizar. El IDENA es el órgano rector, junta, define políticas, define agendas de trabajo, cómo lo hacemos cada uno desde su responsabilidad para que tengamos mayor impacto, cómo hacemos un trabajo de la mano para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es la misión y es el trabajo que debemos hacer desde cada uno de los espacios. Cada uno tiene una competencia, cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una meta, incluso a cumplir como institución, como Estado y como comunidad, pero ¿cómo hacemos para que logremos un mayor objetivo o un mejor objetivo? Perfecto, doctora. ¿Y qué estrategias se están implementando para mejorar la atención de los casos colectivos? Cuando hablamos de casos colectivos, ¿a qué nos referimos? Sí, fíjate, hay casos individuales. Un niño, una niña, un adolescente. Hay casos colectivos que tienen que ver cuando se involucran en esa situación varios niños, varias niñas o varios adolescentes. Por ejemplo, el derecho al ambiente, por ejemplo, es un derecho difuso, porque una actuación o una intervención hacia el ambiente repercute en toda la humanidad. Es decir, es un derecho difuso, llega hasta donde no sabemos, pues, ¿no? Pero también hay derechos colectivos. Los derechos colectivos, ejemplo, un grupo de niños, niñas y adolescentes que están en una institución educativa, que una situación vulnera o les altera la dinámica educativa. Entonces, cuando hablamos de colectivos, hablamos de un grupo determinado. Es decir, podemos saber los niños y niñas de 4º grado de la escuela tal. Entonces, eso es un caso colectivo. ¿Y cómo se involucra la comunidad en la protección y también en la promoción de los derechos de los niños actualmente? Sí, fíjate, de varias maneras. Ahora mismo los consejos comunales deben impulsar, porque ya están constituidas las vocerías, pero hay que impulsar los comités de protección. ¿Qué hace un comité de protección? Bueno, detecta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las necesidades en la comunidad? ¿Cuál es la necesidad de una cancha? Porque ahora, a propósito de las consultas que se vienen realizando y los proyectos que presentan los consejos comunales y las comunas, por ejemplo, hemos visibilizado que muchas de las comunidades presentan proyectos para canchas, ¿no? Entonces hay que trascender. Qué bueno que esté la cancha, qué bueno que logremos el proyecto, pero la cancha sola, la infraestructura, ¿es suficiente para que los niños, niñas y adolescentes hagan deporte? No es suficiente. Tiene que haber a alguien que impulse, tiene que haber a alguien que los entrene, tiene que ver a alguien que esté con ellos allí para motivar ese tipo de deportes o cualquier tipo de deporte. Entonces, hay que trascender a la estructura, al espacio físico, una escuela, garantizar, por ejemplo, que tengamos una escuela bonita, con techo bonito, con paredes bonitas, con equipos, con pupitres y mesas, no es garantía del derecho a la educación. Tenemos que trascender cómo desde la familia, desde la escuela, hacemos espacios de formación que no solamente es el tema de matemática, castellano, sociales, ciencias, no, tiene que ver también cómo nosotros miramos y la formamos en relación a valores, a principios, a crianza que tengan que ver con el respeto y con la garantía de los derechos. Y entonces es un trabajo permanente, es un trabajo a nunca acabar. Yo creo que el desafío es no cansarnos, la verdad. La verdad creo que el desafío es no cansarnos porque es un trabajo siempre, todos los días, a toda hora, desde cualquier espacio tenemos que hacer ese trabajo. Así es, doctora. Como institución, ¿ustedes implementan nuevas tecnologías o tal vez vinculan las redes sociales en la promoción de los derechos de los niños? Sí, mira, yo esta mañana en ese trajín de uno en la casa arreglándose y tal, yo pensaba, y bueno, la presidenta estuvo hoy también en un programa de televisión, yo decía 25 años después y el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace 25 años no habían redes sociales. Hace 25 años no sé si había internet, pero el acceso a la internet era limitado. Así es. Seguramente los niños y las niñas de hace 25 años no teníamos el mismo mundo, la misma dinámica social, cultural, política, económica
que tenemos en este momento. Y tenemos, para mí, una situación, un cambio importantísimo sobre nuestra cotidianidad y sobre nuestra vida, y es la tecnología. Así es. Es el internet, son las redes sociales, el acceso a la información. Entonces uno dice, ¿es bueno o es malo? Y digamos que tiene que haber un balance equilibrado. Es bueno porque nos permite acceso en tiempo real a información, a hechos, a situaciones que se dan en el mundo entero. Estamos aquí, pero nos podemos enterar lo que puede pasar, por ejemplo, el terremoto en estos días de Asia. O sea, en el tiempo real, en el mismo momento que estaba ocurriendo, nosotros nos estábamos enterando, y eso es positivo. Pero también tiene un lado que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo desde la familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo evolutivo, no podemos darle acceso a los niños, niñas de 1, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años a las redes sociales o a la tecnología. Tiene que haber un conocimiento y un acercamiento de acuerdo a la etapa evolutiva del niño, niña y adolescente. Y más allá de eso, tiene que haber también un control parental. Como los papás y las mamás tenemos que tener una mirada permanente sobre lo que los niños y niñas están viendo, sobre lo que el acceso o lo que ellos revisan, buscan, porque muchas veces a lo mejor ellos no buscan, pero llegan. Así es. ¿no? Entonces, esa mirada tiene que ser permanente, tiene que haber un trabajo incluso de actualización. A veces los niños y niñas saben más que nosotros. Así es, una constante supervisión. Entonces es como nosotros nos ponemos a la par para ejercer esa responsabilidad de crianza de manera adecuada en un mundo distinto, donde, bueno, la tecnología es un derecho, acceder a ella es un derecho, pero también es de cuidado, hay que tener mucho cuidado en relación al tema. Así es, doctora, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos comentara tal vez un caso emblemático que haya impactado positivamente a la comunidad y que se refleje el trabajo de la LOCNA, ¿le parece? Amigos, cuando son las 9 en punto de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial, no se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil, ella es directora del IDEGNA, ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfo en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil, ella es directora del IDEGNA. Directora, había quedado un tema antes de la pausa. Le había solicitado que nos compartiera tal vez un caso emblemático que haya impactado positivamente y donde se refleje el trabajo de la LOCNA a través del IDEGNA también. Sí, bueno, yo creo que hay muchos, seguramente hay muchos conocidos y también muchos desconocidos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, uno puntual, desde el IDEGNA se está acompañando en una de nuestras entidades un proceso de formación que lleva una organización que se llama CORENATS. Y CORENATS es una organización que forma niños, niñas y adolescentes en el tema de los derechos humanos. Ellos están recibiendo el acompañamiento y el apoyo del IDEGNA para formar un grupo, incluso en Lara y Trujillo, de niños, niñas y adolescentes, sobre derechos humanos, sobre el tema de la comunicación, que también es importante que la formación sea desde allí, ¿no? Desde cómo entre ellos y ellas debaten sus realidades, pero también cómo manejan las redes sociales, cómo ellos comunican. En estos días, por ejemplo, estaban trabajando una formación sobre el aniversario de la LOCNA y ellos hacían un debate sobre los derechos. Y me impresionaba mucho porque cada uno expresaba a su manera la defensa, pero también la oposición al ejercicio de los derechos. Y bueno, allí yo veía con muchísimo orgullo y con mucha alegría cómo esos niños y esas niñas tenían la capacidad de análisis, de asociar la ley con la realidad, con su cotidianidad,
con su garantía, es decir, cómo hacían ellos un análisis integral de a partir de su vida defender o oponerse a un derecho, ¿no? Así es. Ese ejercicio tiene que estar presente. A lo mejor es un ejercicio que tiene impacto en lo local, a lo mejor incluso el impacto tiene que ver con la comunidad donde se está desarrollando, pero ese tipo de espacios tiene que estarse implementando y bueno, el esfuerzo de la IDENA tiene que ir hacia allá, hacia cómo en las comunidades abrimos actividades o desarrollamos actividades con niños, niñas y adolescentes donde conversamos sobre los derechos, sobre los deberes, sobre las responsabilidades, sobre la cotidianidad, sobre las denuncias y vamos formando nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas porque en ese sentido vamos a tener niños y niñas que se protegen, que son protegidos, pero también se autoprotegen. Así es. ¿Sabes? Cuando un niño o una niña está siendo amenazado o vulnerado, debe tener la capacidad para reconocer la vulneración y para denunciarla. Así es. Entonces, bueno, es una pequeña muestra, pero el llamado es a las comunidades a que a partir de espacios como es tan sencillo como sentar a 20, 30 muchachos, 10 muchachos y muchachas, y bueno, vamos a leer los derechos, vamos a ver cómo se desarrollan, se cumple, no se cumple, quién los cumple, quién los vulnera, a dónde ir, ¿no? Ese tiene que ser, y eso no es difícil, no requiere plata, fíjate, no requiere recursos. Lo puede hacer cualquier persona en la comunidad que se lea, que conozca la ley, un docente, un papá, una mamá, un dirigente, que sepa y conozca, que estudie un poco y que se siente a desarrollar esos procesos. Así es, doctora. Hemos hablado bastante entonces de los derechos. Acaba de mencionar deberes y responsabilidades. Desde su punto de vista y también para ubicar a nuestra audiencia, ¿cuáles son esos deberes o esas responsabilidades que deben cumplir los menores actualmente? Sí, bueno, fundamentalmente los deberes de los niños, niñas y adolescentes tienen que ver con la educación, ¿no? Okay. Con la educación, con la participación, tiene que ver con su cuidado, aun cuando no es un mandato legal, tiene que ver también con su cuidado, pero esos deberes implican el respeto también a los adultos, a sus papás, a su mamá y a su entorno, también es importante, como nosotros vamos formando niños, niñas y adolescentes con límites, estableciendo mecanismos de respeto, de diálogo, sin llegar al tema del maltrato. El asunto es que, cónchale, nadie enseña a ser mamá y papá. Yo creo que ese es otro desafío importante para la familia. No hay un manual. Hay por allá algunas propuestas de familias, de educación en familia, pero eso no se enseña. Entonces, ¿cómo nosotros, como personas adultas, fomentamos el diálogo, fomentamos el respeto para que ellos entiendan que es a través del diálogo, que es a través del respeto, que expresamos nuestras opiniones, que expresamos nuestros disgustos, que expresamos nuestras alegrías, es decir, cómo nosotros nos relacionamos desde esa forma, ¿no? Creo que es un deber importante para los niños, niñas y adolescentes que la comunicación sea respetuosa y el establecimiento de límites, pero es un tema de crianza desde el afecto, de crianza desde la responsabilidad, de crianza desde el diálogo, que no se aprende, que no están las leyes, sino que está en nuestra vida diaria. Entonces, así es. No es fácil. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Así es, doctora, se nos está acabando el tiempo. Quería mencionarle, la alumna arriba su 25 aniversario. Me gustaría que nos conversara acerca de qué actividades se están considerando para celebrar este día como tal. Sí, bueno, hay una actividad central hoy en las plazas Bolívar de los distintos municipios. Vamos allí a concentrarnos para hacer allí un encuentro cultural que tiene que ver con el reconocimiento de la ley, la divulgación y el llamado es a que los consejos municipales de derechos, que son los que están motivando las actividades, hagan eso hoy en las plazas Bolívar de cada municipio. Hoy aquí en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, a través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Iribarren, estamos acompañando esa actividad que tiene actividades culturales, hay una ofrenda ecológica y algunas actividades protocolares allí en la Plaza Bolívar, que bueno, hacemos el llamado para que nos acompañen.
Pero además de eso, todo el mes vamos a tener eventos de formación. Por ejemplo, mañana vamos a iniciar una formación a cuerpos de seguridad en temas de atención especializada a niños, niñas y adolescentes. Porque, bueno, porque es uno de los órganos que conoce los casos cuando se presentan en las comunidades. La policía comunal, la policía, la PNB, la policía estatal, la policía municipal, la Guardia Nacional, el CICPC, van a formar parte de esa propuesta de formación que les va a dar herramientas para atender casos de niños, niñas y adolescentes. Así como eso, tenemos también la próxima semana una sesión especial en el Consejo Legislativo del Estado Lara, donde vamos a celebrar los 25 años de la ley. Y bueno, tenemos una propuesta ahí bien interesante para que un adolescente sea el orador, o sea, la oradora de orden en esa sesión especial. Y bueno, en cada municipio de sección hay actividades de cultura, de deporte, de formación que, bueno, cada uno ha diseñado propia de cada territorio y que, bueno, que nosotros como IDENA vamos a estar acompañando. Perfecto, y estas actividades a propósito del aniversario número 25, pero ¿qué tiene la IDENA también en agenda para este 2025 como tal? Bueno, nosotros tenemos varios temas importantes. Uno, el principal es el tema de la comunalización del sistema de protección. Que las comunidades, que las comunas, que los consejos comunales entiendan que forman parte del sistema de protección y que ellos tienen una responsabilidad en la prevención, en la formación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, cómo nosotros nos informamos para atender las problemáticas que hay en la comunidad y nos articulamos con los órganos competentes, como por ejemplo, desde las comunidades sabemos que tenemos que ir al Consejo de Protección cuando vemos que hay un niño o una niña que está siendo vulnerada por su familia y que la denuncia es obligatoria. Muchas veces nos encontramos con que la gente dice, cónchale, esa familia le pega, golpea mucho a esos niños y no hacemos nada. Entonces somos cómplices por omisión de esa situación. Y finalmente, la mirada que tenemos que tener es que esos niños, niñas y adolescentes es el futuro del país, o sea, es el presente y el futuro. Y en la medida en que nosotros tengamos niños, niñas respetados, protegidos, criados desde el afecto, desde el amor, desde la comprensión, desde el diálogo, en esa medida vamos a tener una cultura de paz en la sociedad. Vamos a tener un país tranquilo, vamos a tener una sociedad sana emocionalmente y pues vamos a tener lo que todos anhelamos, que es la felicidad, es la tranquilidad, es la paz y además es que sean buenos ciudadanos, ¿no? Así es. Yo como mamá creo que me doy por cumplida mi tarea viendo a mis hijos y a mis hijas siendo buenas personas, siendo personas solidarias, responsables, bien respetuosas de la sociedad, de las normas. Entonces, yo creo que es el trabajo de todos y de todas. Así es, doctora, llegamos al final de la conversación. Me gustaría que nos regalara un mensaje y tal vez la manera de hacer contacto con ustedes. Sí, bueno, mira, la LONME cumple 25 años. Vamos a entender que han sido muchos los avances, pero también todavía falta mucho por cumplir. Falta mucho por hacer, es una tarea del día a día y de mucho compromiso, de mucho amor, de mucha entrega, que tenemos que hacer todos. Yo creo que nadie puede decir, mira, yo no tengo nada que ver con la ley, yo no tengo que ver nada con niños, niñas y adolescentes, porque son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, es nuestra familia, es la comunidad, es el país quienes nos reclaman en este momento y bueno, este mes vamos a visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y hagamos lo propio. Desde la casa, sentarnos, por ejemplo, hoy, mamá, papá, vamos a sentarnos a hablar, mira, hoy, conocer la LONMA, mira, hay algo positivo. Todo el mundo sabe que hay algo que se llama LONMA. Así es. Siempre. A lo mejor no entienden porque, bueno, dicen IDENA es la LONMA, Consejo de Protección es la LONMA, Consejo Municipal es la LONMA, todo el mundo lo asocia con la LONMA. Eso es un paso importante, que la gente reconozca que hay una ley. Y que la LONMA tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, también es un paso importante. Nada, hablemos hoy desde la casa, desde las comunidades, hoy y este mes sobre sus derechos, sobre las garantías, sobre las instituciones. Y bueno, eso sería el mayor aporte y el mayor tributo que le podemos hacer y dar a la ley en estos 25 años. Así es, doctora, nos dice la manera de hacer contacto con ustedes, tal vez redes sociales.
Sí, Idena Lara Ok. Oficial por Instagram. Ok, ¿y dónde están ubicados? Estamos ubicados en la Fundación del Niño del Estado Lara, que está detrás del Centro Comercial Las Trinitarias. Tenemos una oficina allá, tenemos una oficina en el Centro Comercial El Parral y tenemos las entidades que están en el sector 12 de octubre de la Caruceña, en San José Obrero de La Paz y en el barrio Santo Domingo de aquí de Barquisimeto. Perfecto, doctora, gracias por compartir su Gracias tiempo a ti, en el Robert. estudio de Latina Informativa. Amigos, despedimos a la invitada del día de hoy. Estábamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora de Rilegna. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región y el país. Y ya regresamos.